En uno de nuestros temas de estos domingos respecto a lo que Dios demanda que cumplas antes de que mueras. Cuando hablamos acerca de este punto, no estamos hablando de que Dios espera o que tiene una expectativa. Dios no tiene expectativas de nosotros de ninguna manera, hermanos. Dios no tiene expectativas de nosotros, porque las expectativas de Dios no están basadas en posibilidades. Las expectativas de Dios no están basadas en nosotros mismos. Dios no puede tener expectativas, simplemente le está demandando. Él conoce las cosas, Él sabe lo que acontecerá, nosotros no lo sabemos, pero lo que Dios demanda de nosotros son cosas que necesitamos cumplir antes de morir. Las expectativas son nuestras, pero no de Dios. Pablo dice a Timoteo en su carta: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En esta expresión del apóstol Pablo, en este resumen de la vida del apóstol Pablo en su ancianidad, estamos hablando precisamente del propósito por el cual Pablo entendió que él había sido salvado y puesto en el ministerio y que será su vida. La semana pasada nos introducimos a este tema diciendo que aún con todas estas expresiones que Pablo había dado acerca de haber peleado la buena batalla, y por supuesto haberla ganado, y haber acabado la carrera y haber guardado la fe, de ninguna manera Pablo se está exaltando a sí mismo, ni se está exponiendo como un superhéroe. Los creyentes, los hijos de Dios, los siervos de Dios no son héroes, no son héroes. Simplemente tenemos que decir como cuando Cristo dijo: si algo tenían que hacer y lo hicieron, considérense siervos inútiles. Nada más, no hay más allá de lo que ustedes puedan hacer, porque lo que nosotros podemos hacer ni siquiera es parte de nuestra facultad, es provisión de Dios, es algo que Dios nos facilita para lograr hacerlo. Bueno, vamos a ver ahora en esta mañana una segunda parte, y es precisamente el establecer que Dios nos ha dado un precioso encargo. El precioso encargo que Dios nos ha dado, y hay que cuidarlo con nuestra vida. Y no me estoy refiriendo a la esposa, los maridos. Es un precioso encargo y hay que cuidarlo con la vida, ¿no? ¿Varones? ¿Sí? No todos dijeron. Varones, sí hay que cuidarlo. Y no me refiero a los hijos, que también son preciosos, son una bendición. Y cosas que podemos añadir a esto y que son comunes de pensarnos. El precioso encargo que Dios nos ha dado, que tenemos, lo hemos de observar en esta mañana, y debe ser algo que debemos de cumplir antes de morir. Así que hemos hablado hasta este momento que el apóstol Pablo, sabiendo ya que iba a morir, porque se lo revela a Timoteo: ya estoy para ser sacrificado, y de hecho usa la palabra sacrificado para dar a entender precisamente la manera cruenta en que Pablo va a morir. Ahora, sabemos que todos vamos a morir algún día, ¿no, hermanos? ¿Sí? Ahora, ¿a ustedes les gustaría saber cómo va a morir? No es que va a morir algún día, si Cristo no viene. Dice el hermano que sí le gustaría saber. Bueno, ¿sí? Bueno, de pronto, hermanos, el que nos pudiera ser revelado tal condición quizás sería algo muy, no sé, muy fuerte, algo que no podríamos manejar muy probablemente. Sin embargo, Pablo sí sabía cuándo y cómo iba a morir. Y él lo establece que iba a ser sacrificado. Y esta parte habla precisamente de la muerte cruenta y violenta que iba a sufrir. Ahora sabemos por la historia que el apóstol Pablo fue decapitado bajo la orden o el mandato de Nerón, uno de los más cruentos emperadores, al cual el mismo apóstol Pablo alude como el león, uno de sus apodos, al cual le gustaba a Nerón ser llamado así por la crueldad con que mataba a sus víctimas. Ahora, Pablo ya sabía esto, él sabe cuál es precisamente este momento y cómo va a ser sacrificado. Y por ello es que escribe a Timoteo, su hijo en la fe, su hijo en el ministerio, 2 cartas donde no le recomienda lo que tiene que hacer, le ordena lo que tiene que hacer. Estas cartas enviadas a Timoteo no son recomendaciones, no son: mira, Timoteo, eres un buen hombre, eres un buen siervo, me ha tocado tener que equiparte y tener que prepararte para el ministerio, así que te recomiendo tales cosas. No, son ordenanzas, son mandamientos. Esos mandamientos han pasado en todas las épocas a través del Espíritu Santo para todos aquellos que también servimos de esta manera, pero no solamente para los que sirven, sino también para todo creyente.
todo verdadero hijo de Dios. Puesto que está en la palabra del Señor, tenemos que asumir como tales verdades en lo que corresponde a nosotros entender estas verdades. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe, le está diciendo, Timoteo, esta es la encomienda para todos, no solamente para mí, para ti y para todo creyente. Los 3 verbos repetidos en este versículo 7, como una obra ya terminada, es decir, lo cumplí, no es un exaltamiento de lo que él ha hecho, es una especie de reporte a aquel que lo tomó por soldado y diciéndole, Señor, lo he cumplido, pero no solamente lo menciona en este sentido como una exaltación, de ninguna manera, sino es un reconocimiento de la gracia de Dios en su vida. Así que si algo somos, hermanos, es por la pura gracia del Señor. Si algo nos hemos alcanzado, es por la pura gracia de Dios. Si algo ustedes y yo vamos avanzando en los caminos del Señor, en la vida cristiana, es por la pura gracia de Dios. Si hubiera una palabra, hermanos, que debería preponderar y resaltar y escribirse en nosotros cada vez que alguien reconoce algo que hicimos, simplemente debería ser la gracia de Dios en nuestras vidas. Así que la expresión he guardado la fe es precisamente el precioso encargo que Dios nos ha dado para guardarlo con nuestras vidas. Vamos a comenzar en esta mañana, hermanos, el estudio de estas 3 cosas que Pablo hizo, cumplió y que nosotros debemos guardar o hacer antes de morir. Y vamos a comenzar con la última. Vamos a ir en una forma invertida y comenzar con la última expresión. He guardado la fe. La expresión he guardado la fe contiene 2 pensamientos muy dominantes, como Pablo lo está mencionando en este momento. La primera, el primer pensamiento que nos atrae en este momento es que se nos entregó un precioso encargo. Porque si Pablo dice que ha guardado la fe, quiere decir que alguien le entregó algo a Pablo. Y le fue entregada, ¿qué cosa, hermanos? La fe. A Pablo le fue dada, otorgada, le fue conferido la fe, y Pablo dice al final de todo esto, la he guardado. Así que hay un precioso encargo. Ahora, para entender la magnitud de este encargo y saber cómo es que también nosotros nos ha sido entregada esta fe, tenemos que entender ahora realmente qué es la fe. Creo, hermanos, que hay muchos conceptos que manejamos como creyentes y continuamente los manejamos de una manera, pero están tan mezclados, hermanos, con tantos pensamientos, con tantas cosas, que de pronto se vuelven muy abstractos para nosotros. De pronto la fe pareciera ser algo que no sé, es demasiado, que no logramos entender. Pero para entender lo precioso de este encargo, hermanos, hay que definir bien qué es la fe. Ahora, déjenme decirles cuál es el concepto equivocado de fe que se tiene para introducirnos en este pensamiento. A veces tratamos a la fe de una manera muy mística. Es decir, la estudiamos y la vemos y la entendemos en lo que algunos llamarían, o bueno, yo lo llamo de esta manera, pero le llaman algunos fe, yo no le llamo fe, pero si hay que definir esa forma de fe, la definiría como una fe antropológica. Una fe antropológica, es decir, una percepción de la fe bajo la visión y el estudio acerca de la persona que la posee. No es el estudio y el entendimiento de la fe, sino más bien es la persona que la posee, que la tiene. Si nosotros hiciéramos un estudio antropológico de la fe del apóstol Pablo, el énfasis no va a estar en la fe, sino va a estar en el apóstol Pablo, que es todo aquello que lo caracterizó y que lo hizo manifestar tal fe. Esta es en realidad un estudio y un escrutinio de las características que el hombre tiene, por lo cual le fue otorgado y le fue dada esa fe. Por ejemplo, ¿cuál es el grado de su confianza que el apóstol Pablo tenía y manifestaba? ¿Cuál es la calidad de su carácter que daba a ver y a observar que tenía fe? ¿Cuáles eran su clase de pensamientos que podíamos decir lo hicieron apto y lo hicieron visible ante esa fe? Y lo que hacemos, hermanos, es ver realmente, con esta visión de una fe antropológica, lo que hacemos sencillamente es ver a personajes en la Biblia y analizar esas características en tal personaje, debido a que la historia o la narración en la cual se mencionan, hay momentos gloriosos, hay momentos victoriosos, hay momentos cumbres, y de pronto decimos, esa clase de fe es la que yo quisiera tener. Así que no estamos viendo la fe, estamos viendo al hombre que la posee.
Y esa es lamentablemente una visión equivocada bajo lo que llamaríamos un estudio antropológico de la fe, porque en realidad no es la fe la que se está observando, se observa al hombre. Así que en alguna manera atribuimos esos logros, esas características, esas metas, ese éxito aparente al hombre mismo, y entonces queremos estudiar cuáles fueron sus características, cómo se logró. Esto es muy común que se lleva a cabo, así que trataremos de imitar de alguna manera esa persona en sus características y su forma para obtener esa fe victoriosa, como la tuvo aquel personaje, pero esa no es la fe de la que la Biblia nos habla, ni que tampoco nos ha sido encargada. Hace muchos años, cuando yo iniciaba apenas en la vida cristiana ya de manera más consciente, más entendida, en mi adolescencia, yo pensé y dije, bueno, si puedo imitar lo que algunos hombres hacían, obtendré los mismos resultados. Entonces, alguna vez me encontré poniendo, digo, no tengo un vellón, pero tengo una chamarra de lana, entonces la voy a poner afuera. Si amanece mojada y todo está seco, esta es la persona que Dios quiere para mi vida. Yo pensaba poner mi nombre así. O al revés, si no es así, entonces Dios no quiere esa persona. Y pensé que si lograba tener esto, iba a poder tener los mismos resultados que tuvo Gedeón. Bueno, no resultó. Entonces digo, bueno, buscaré otro, quizás buscaré algo que sea más propicio, más ad hoc a lo que estoy pensando. Y de alguna manera, hermanos, me he encontrado que no es mi sola experiencia. He encontrado a muchos creyentes tratando de imitar a hombres y a mujeres de la Biblia, porque lo que quieren ellos tener es el resultado de lo que ellos también obtuvieron. Esa especie de forma o de ver o de estudiar a los personajes de la Biblia es nada más una especie de estudio antropológico, y respecto de la fe, nada tiene que ver con la fe. Tampoco es verdadera fe, porque la verdadera fe, hermanos, tiene que ver con Dios y no con los hombres. Así que el estudio de la fe nos lleva a conocer a Dios y no conocer al hombre. Estudiar a los hombres y ver sus características y luego tratar de encumbrarlas y encontrar el detalle, los acentos en la vida de un hombre que lo hacen resaltar, es encontrar la especie o aquello escondido, y luego entonces pensar que si podemos imitar de esa manera a tales personas, podemos obtener los mismos resultados. La verdadera fe no tiene nada que ver con el hombre, tiene que ver con Dios. Y es el estudio de Dios. Cuando uno va a querer entender la fe, no tienes que entender al hombre, tienes que entender a Dios. Dice Hebreos 11, versículos 1 al 3, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ustedes creen que Dios creó el universo, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué lo creen? ¿Estuvieron allí? ¿Saben? ¿Tienen pruebas? ¿Hay algo comprobable de alguna manera, diríamos, científicamente, que nos pueda probar que Dios creó el universo? Y por lo cual dices tú, estoy seguro, estoy certero de que Dios creó el universo, porque la ciencia lo prueba, porque hay manera de probarlo de esta forma. No, bueno, y quizás alguno encontraría algún argumento para decirlo, pero hermanos, si estamos aquí en esta mañana es simplemente porque creemos lo que Dios dice. Él dice en su palabra que Él la creó con su sola palabra. Él dijo, sea, y fue. Él dijo, hágase, y fue hecho. No hay manera, no hay forma que nosotros estuviéramos allí, ni hay manera que nosotros pudiéramos reproducir eso para creerlo. Ni hay forma que alguien nos pudiera probar que así fue. ¿Por qué lo creemos? Porque su palabra lo dice. Por la fe. Así que fe es creer lo que Dios dice. Fe es creer a Dios. Así que cuando hablamos de la fe, ¿hablamos acerca del hombre? No. ¿Hablamos de sus características? No. Cuando hablamos de fe, hablamos de Dios. Así que en el grado que conocemos a Dios es el grado de nuestra fe. En el grado que le creemos a Dios es el grado de esa fe. Ahora,
A veces ese estudio antropológico, donde se centra en el hombre más que en la fe, y por supuesto no nos conduce a Dios, nos lleva también a otro concepto equivocado de fe, y es lo que se conoce como una fe antropogénica. ¿Qué es esto? Una fe antropogénica es el pensamiento de decir que es el hombre quien produce esa fe. Es del hombre quien sale esa fe, donde se origina esa fe. Y ese es un error también. Pensar, hermanos, que es del hombre donde se produce, se origina la fe, es también equivocar la enseñanza de la Escritura. Esto nos lleva a una frustración, pensar de esta manera que en mí se produce la fe y que de mí sale tal condición de fe. Nos lleva a una frustración porque tendemos a pensar en lo que llamamos hombres de fe, es decir, cómo es que originan, cómo es que producen, cómo es que pueden creer de esta manera. Ahora, cuando vemos a esos hombres de fe y los encumbramos de esta manera como héroes, y para mí es una mala manera de establecer en Hebreos capítulo 11 aquellos que dicen que ese es el salón de la fama de los hombres o de los héroes de la fe, es una equivocación completa. Hemos hablado la semana pasada que no somos héroes. No somos héroes. Si tú crees y le crees más a Dios que alguien podría creerle, no, y por eso eres un héroe, de ninguna manera. Ahora, esos hombres de fe, cuando se piensa de esta manera, porque hablamos de una fe antropogénica, es decir, ¿cómo producen esa fe? ¿Cómo viene de ellos esa fe? Los vemos como gente inalcanzable, no alcanzamos a verlos, nos sentimos abajo, nos sentimos humillados, nos sentimos por los pies nada más cuando hablamos de Abraham, hablamos de David, hablamos de Pablo respecto a este asunto, porque pensamos que de ellos proviene la fe y los vemos como inalcanzables e incluso lo vemos como ya extintos. No hay esos hombres de fe ahora, dicen algunos, capaces de orar a Dios con su fe para que el Señor les conteste, que eran capaces de declarar por fe o lo que querían o lo que pretendían y entonces les era concedido. Para mí fue muy frustrante en varias etapas de mi vida, cuando estaba creciendo precisamente en el conocimiento de la palabra de Dios en una adolescencia. Para mí fue tan frustrante el pensar que podía ejercer fe y producir fe en mi vida, porque cuando pedí algunas cosas que la verdad eran muy urgentes en mi familia, muy apremiantes, momentos muy determinantes de mi familia, muy urgentes, que quería algo, recuerdo perfectamente que pedía al Señor, me encerraba en alguna parte y oraba a Dios y pensando que con esto se iba a lograr, pero pasaban días, pasaban semanas, pasaron mucho tiempo y no se logró absolutamente nada. Y entonces, a pesar de todas las súplicas que hacíamos como familia por tales condiciones, no logramos absolutamente nada. Y de pronto, después de hacer un análisis, decía, bueno, a lo mejor estoy siendo algo egoísta en lo que estoy pidiendo, a lo mejor no me lo merezco como aquellos sí se lo merecen, a lo mejor necesito otras características que aquellos tienen, y por eso Dios les ha contestado de esta manera. Entonces necesito desarrollar eso que no sé qué es. Y una vez más volvía a mi percepción del estudio antropológico de la fe. ¿Qué es lo que ellos tienen que yo no tengo? ¿Qué es lo que ellos hacen que yo no he hecho? ¿Cómo es que ellos piden que yo no he pedido? ¿Cómo es que ellos pueden declarar y decir lo que yo no puedo hacer? Así que proviene de una percepción equivocada de que producimos nosotros la fe. ¿Cómo puedo hacer para que Dios aumente mi fe? Lo que sucede, hermanos, a medida que pasa el tiempo y pasan los momentos difíciles de nuestra vida, bajo ese punto tan místico y tan humanista acerca de la fe, es que nos sentiremos siempre frustrados por no obtener el fruto anhelado, lo que estamos pidiendo, y entonces decimos que esa fe no es factible para nosotros, esa fe no es posible para nosotros, o que esa fe realmente es un mito, realmente. Y esa frustración, hermanos, nos puede alejar de Dios o simplemente nos vuelve creyentes que no crecen en su vida espiritual. Ahora, entonces esta fe de la que la Biblia habla, ¿cuál es? O ese concepto que nosotros tenemos acerca de la fe, ¿de dónde proviene? ¿Dónde realmente? ¿Cuál es la fe bíblica?
¿No será que nos hemos encontrado muchas veces creyendo y buscando una fe que no es la que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña? ¿No será que hemos fallado en entender qué es realmente la fe? Y por ello es que se vuelve tan abstracta que simplemente como excusa decimos cuando algo no sucede, bueno, es que nos faltó fe para obtener eso. O como algunos dicen, charlatanes, ¿ves que te faltó fe para ser sanado? Si tuvieras fe, de esta manera obtendrías tal o cual condición. Y esos milagros que Dios podía producir es porque te falta fe o no tienes suficiente fe o no es adecuada y correcta tu fe. Es por eso que nuestras iglesias no pueden crecer porque nos falta la fe. Y entonces concluimos que el problema o la clave está en nuestra fe. Y una vez más, volvemos al punto. ¿Qué nos falta? ¿Qué hacemos? ¿Cómo producimos esa fe? Entonces, nos decimos que por causa de esto, la acción de Dios está limitada por nuestra fe y por la fe de cada persona, y que Dios puede llevar a cabo, Dios no va a poder llevar a cabo sus planes ni sus propósitos eternos y sus planes en mi vida porque no estoy usando mi fe, no tengo una fe correcta, no estoy adecuando mi fe, no estoy usando la fe como debería, no está creciendo mi fe, etc. Pensamos en todas estas cosas. Ese es el concepto equivocado de fe que estamos impregnados muchas de las veces. Muchas de las veces. Ahora, un concepto y visión de la fe así no es más que un gran error y una mezcla terrible de pensamiento mundano, religioso, con expresiones equivocadas que le llamaríamos nosotros fe cuando en realidad no es fe. Anteriormente les he dicho que lo que la mayoría de la gente alude como fe es simplemente confianza. Lo que la gente alude como fe no es más que simplemente confianza. El concepto de la fe, aun cuando se utilice en los términos del mundo o en términos incluso legales, en realidad el término fe es un término total y completamente bíblico. Y así tenemos que entenderlo. Aun cuando se use de manera muy común o muy usual en muchos ámbitos, el término fe es realmente un concepto bíblico. Y es bajo ese concepto bíblico que debemos volver para evitar mezclarnos con ese tipo de pensamientos equivocados acerca de la fe. Lo que la mayoría de las personas habla acerca de fe no es más que simplemente confianza. Confianza es lo que ellos se están refiriendo. Así que entonces diríamos que no es fe lo que ellos tienen, sino que tienen es confianza. Y de alguna manera esa confianza tiene dos orígenes en las personas. Uno, una confianza que viene de la experiencia. Han experimentado algunas cosas y entonces les da confianza cierta cosa. Les atrae y les da confianza. Es como cuando alguien dice, ¿verdad?, que le tiene lo que ellos llaman fe, le tienen fe a ese médico. ¿Por qué? Porque en su experiencia han ido con él y aparentemente le atinó. No porque tengan que atinar, le digo, Marisol, no tiene carroza, no es que los médicos atinan a ver si... Pero a veces pareciera que si están buscando a algunos de pronto. Bueno, si no fue esto, o prueba esto, prueba aquello. Pero dicen algunos, bueno, ese es buen médico. Y le tengo fe. Y ahí van. ¿Verdad? Yo, bueno, hay personas así que son, ¿verdad?, que tienen. Otros dicen que le tienen fe a ese mecánico. Otros que le tienen fe a tal persona, a tal cosa. Porque lo que ellos están diciendo simplemente es que le tienen confianza. Porque en su experiencia les ha ido bien con ellos. Y por tanto lo que le tienen es confianza. Ahora, esa confianza es, diríamos, proveniente de su experiencia. Y mediante su experiencia ya no van con tal persona, con tal o tal, y comienzan a recomendarte, decirte, mira, ve con tal y con tal y con tal. Es bien difícil encontrar a alguien que podamos poner confianza en ellos en algunos aspectos cotidianos de la vida, ¿no? Pero cuando por fin lo encontramos, decimos, la gente dice, le tiene fe. Los cristianos diríamos, le tenemos confianza, nada más y simplemente. Esta es una manera de decir cómo es que alguien le tiene confianza, pero no es fe. Recuerden que la fe es un concepto completamente bíblico. No tiene que ver con ese tipo, es completamente bíblico. Así que quitemos todo aquello que es por experiencia, que decimos tener fe en algo. No, tenemos confianza y esa confianza ha sido probada y funciona y sirve y la gente por eso nos dice entonces que le tiene en cierta manera y entre comillas fe porque ha probado y todo salió bien. De ninguna manera
alguien debería atribuir esa clase de fe o de confianza experiencial a Dios y decir, bueno, he orado de esta manera y Dios me ha contestado así. O he hecho esto y Dios me ha ayudado. Hay gente que de alguna manera dice que tiene fe, que cuando van a viajar se llevan la Biblia y ponen su Biblia allí sobre el tablero y no va a pasar absolutamente nada. Dicen, tengo fe que no va a pasar absolutamente nada. No, en absoluto. Eso no puede llamarse ni fe, ni tampoco podríamos decir que es confianza solo porque a alguien le ha pasado y le ha sucedido. Esa es una expresión de confianza por experiencia, pero nunca puedes tratar de decir, bueno, voy a probar a ver si Dios de esta manera me contesta y entonces voy a ejercer fe. No, de ninguna manera. Es incorrecto, es increíble que alguien pueda pretender probar a Dios para ver si puede confiar en Dios. No, no es tal cosa. Si alguien pretende probar a Dios para obtener confianza en lo que está haciendo, no es verdadera fe, no es correcto y es hasta diría que es totalmente incorrecto, totalmente equivocado tratar que tú quieras probar a Dios. Ahora, tiene otro origen la confianza. La confianza tiene otro origen y esa es en una irracionalidad de las cosas que hacemos. Bueno, tú dices, pero si yo puedo tener confianza en aquello que he experimentado, puedo confiar porque me va bien. Pero hay otro origen de la confianza y esa confianza es en el aspecto irracional de una persona sobre algo. ¿Qué quiero decir con esto? Es inaudito que personas quieran confiar en algo de manera irracional, es incorrecto. Miren, por ejemplo, no tanta gente le tiene confianza, y lo digo con todo respeto porque respetando a las personas en eso, pero lo digo con todo respeto, no es confianza que una gente desarrolla sobre una imagen y van, se arrodillan y caminan y entregan cosas porque les genera una confianza. Confiar en tal imagen, en tal virgen, en tal santo, es irracional eso. Es irracional en todos los términos, porque el mismo Señor dice, ¿cómo es posible? El mismo Señor se ríe de ello, dice, ¿cómo es posible que un hombre viene y habiendo acabado de comer con aquella leña con la cual estaba cocinando, ahora viene y le da una forma y la pone allí y le comienza a pedir y confiar en él? Es irracional. A veces la confianza es irracional en ese sentido, pidiéndole a un objeto, a algo, poner tu confianza en ello, un ídolo, una imagen. Lo que la gente piensa, hermanos, respecto de la fe es equivocado porque si no proviene de un concepto bíblico y adecuado, nunca será fe, nunca lo es la fe, simplemente es una confianza por experiencia o simplemente puesta de manera irracional. Pero veamos entonces, ¿qué tan importante y tan preciado es la fe que nos ha sido entregada, que nos ha sido dada para guardarla? Que Pablo dijo al final, la he guardado. El precioso encargo que es la fe. ¿Qué es entonces la fe? El concepto bíblico de fe. Tenemos que saber, hermanos, que la palabra fe solamente se usa 3 veces en el Antiguo Testamento. Siendo tan importante lo que es la fe, la palabra fe solamente proviene o viene 3 veces en el Antiguo Testamento. Y 2 de esas referencias simplemente son traducciones de la palabra testimonio. Se traduce como fe, pero en realidad es testimonio, como cuando alguien dice, doy fe de que esto aconteció. Es decir, estoy certificando, estoy testimoniando que esto sucedió. Bueno, ese es el sentido que aparece 2 de las 3 veces en el Antiguo Testamento. La palabra fe fue utilizado por Cristo en casi todos sus actos de sanidad. Cristo utilizó más que nadie la palabra fe y lo utilizó casi en todos los actos de sanidad y ministerio. Y parecería que la utilización de esta palabra fe parecía entonces que Cristo estaba diciendo que en el individuo había una fe que le hacía posible ser sanado. Ahora, quiero explicar esto porque cuando hemos estudiado esta parte de la fe y ya hemos hablado, y luego usted va al Nuevo Testamento y ve en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que Cristo una y otra vez menciona, por tu fe has sido sanado, por esta fe has sido sanado, entonces dice, bueno, entonces ¿dónde está la congruencia de lo que entendemos respecto de todo esto? Bueno, lo quiero explicar. Miren, vamos a un ejemplo. Mateo capítulo 9, versículo 2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama
Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, así va a encontrar al menos 30 ocasiones que Jesús utiliza este concepto, esta palabra fe, al referirse a alguien que está siendo sanado. En todos los evangelios va a encontrar unas 30 veces que así se menciona. Ahora, ¿qué se refiere Cristo con todo ello? Si hemos dicho que la fe no es antropológica ni antropogénica, si la fe, ese es el concepto del mundo, ¿por qué Cristo utiliza esto para decirle a una persona al ver la fe de ellos? Entonces, ¿sí tiene la persona una fe propia, verdadera, real? Bueno, quiero decirles, hermanos, que esta fe no era espontánea en primer lugar. La fe a la que Cristo se está refiriendo no era espontánea, ni tampoco estaba originada en ellos, ni mucho menos era parte de su naturaleza con la cual nacieron. ¿De dónde provenía esta fe a la que Cristo alude respecto a este asunto? Bueno, esta fe a la que Cristo alude como al ver la fe de ellos o tu fe te ha salvado, no está hablando de que en ellos se originó, ni que es parte de su naturaleza, ni que en ellos se vino de pronto de manera espontánea. No. Simplemente Cristo está aludiendo a ellos porque ellos son los que están manifestando algo que les ha sido otorgado. Miren, cuando decimos que Dios nos da fe, ¿quién es el que debe utilizar esa fe? ¿Dios? ¿Dios debe tener fe? No. ¿Quién utiliza la fe? Nosotros. Fue algo que Dios nos dio y la utilizamos. Por lo tanto, se puede decir, en cierta manera, que es de nosotros porque nos fue dada. Cuando Pablo dice guardado la fe, está diciendo que le fue entregada a él. ¿Cuál fe? La fe de Pablo, pero no es Pablo la que la originó, ni es Pablo quien la tenía. Fue lo que le fue entregado. Así que cuando Cristo habla continuamente al ver la fe de ellos, todo eso, lo que está diciendo Cristo es que precisamente esa fe vino precisamente de oír y de ver lo que Jesús estaba haciendo. Cuando ellos vieron y supieron y oyeron lo que Jesús estaba haciendo, entonces esa fe vino de ellos y esto podemos llamarle realmente una fe objetiva. Así que cuando la Biblia alude que alguien tiene fe, no es porque la originó, ni porque la obtiene de sí, ni porque es parte de su naturaleza. Simplemente es una expresión para decir que es una fe objetiva, ya que el objeto de la fe está presente, está visible y lo está haciendo y lo está viendo y ahora ellos creen. Por tanto, lo que ellos creen en este momento, al ver lo que Jesús está haciendo, se le llama una fe objetiva, porque el objeto de la fe está allí presente y está visible. Como cuando Tomás dijo que quería creer, pero él no iba a creer hasta que no viera el costado y las manos del Señor Jesucristo. En Juan 20:25 dice, si le dijeron los otros discípulos al Señor, hemos visto, él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. No creeré. Así que él dice, bueno, necesito verlo para creer. Necesito observar realmente qué es él para poder creerlo. Lo que está aludiendo Tomás es lo que llamaríamos una fe objetiva. Ahora, ¿es correcto, es adecuado entender esto como fe? Sí, es adecuado, porque mismo Cristo le dijo en Juan 20:29, vean lo que dijo Cristo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, Tomás pudo creer porque vio a Jesús. El objeto de la fe era correcto, era Jesús. Lo que estaba manifestando de creer era correcto, era Jesús. Pero Jesús le dice, esta fe es correcta, está adecuada. ¿Me estás viendo? ¿Crees? Pero bienaventurados los que, y podemos traducirlo, los que no van a ver, como todos nosotros, y van a creer. Ahora, yo no trato, hermanos, de que ustedes me digan algo simplemente por decirlo y aseverar que sí. Pero yo sé, hermanos, que si están esta mañana aquí, la gran mayoría de nosotros es porque creemos realmente en Jesús. Pero no lo hemos visto. Usted no lo ha visto. Sin embargo, cree en Jesús y nos tenemos una especie de bienaventuranza en nuestras vidas.
A esta forma de creer, estando presente y visible el objeto de la fe, que era Jesús, se le llama una fe objetiva, y esta aparece en todos los evangelios. Cuando usted observe esto en los evangelios, simplemente entienda que esa fe es una fe objetiva, porque a quien se le está creyendo está ahí presente y es visible. Ahora, cuando Cristo asciende y cuando Cristo se va de la tierra y ya no está su presencia corporal, entonces esa fe objetiva ya no aparece, ya no existe. ¿Por qué? Porque el objeto de la fe ya no está presente en la tierra. Entonces, todo el Nuevo Testamento, y entendamos esto a la luz de un contexto correcto teológico, hermanos, para que no se equivoquen esta parte. Cada vez que se alude a la fe objetiva, es porque el objeto de la fe, que es Cristo, está presente. Pero cuando Cristo asciende y ya no está presente y su presencia corporal ya no es visible, entonces ahora todo el Nuevo Testamento va a referir a otra expresión de fe que proviene del fruto del testimonio de las Escrituras y de la predicación, de la cual muchos fueron testigos. Esta fe es una fe producida por la palabra que ellos traen, por la palabra que ellos predican, por la palabra que les he dado por el Espíritu Santo para que la digan, y por tanto ahora la gente ya no puede creer objetivamente porque el objeto de la fe ya no está presente. Pero yo digo, o Pablo dice, o Juan dice, yo estuve ahí, lo vi y dijo estas palabras, y la gente comienza a creer en lo que ellos vieron y lo que dicen que Jesús dijo. Así que ahora ya no es una fe objetiva. A partir de la ascensión de Cristo, la fe es una fe resultante. Fe resultante. ¿Qué es esto? Bueno, déjenme explicarles algo que va a ser un poco difícil explicar en esta mañana y tomarme tiempo para eso. Pero se lo voy a dejar en su mente y en su corazón para que ustedes lo escudriñen en el futuro. Para que ustedes lo escudriñen en esta parte. Cada vez que la Biblia habla acerca de que creemos en lo que la palabra de Dios dijo, porque Pablo, porque Pedro, porque Juan, todos ellos aluden a esto, esa clase de fe es una fe resultante. Resulta de lo que creemos de la palabra. ¿Usted tiene fe objetiva o fe resultante? Hermanos, resultante. ¿Usted no ha visto a Cristo? ¿Lo ha visto? ¿Usted ha visto al Espíritu Santo? No. ¿Usted ha visto a Dios? No. Pero usted cree lo que la palabra dice de ellos. Así que su fe es una fe resultante de lo que Dios en su palabra nos dice que es. Ahora, les voy a explicar algo en este sentido para que lo podamos entender cómo es esa fe resultante, y dejaré en ustedes el deseo que ustedes estudien más a futuro esta parte. Mateo capítulo 13, vean por favor. Mateo capítulo 13. Versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Todos conocemos esta parábola, hermanos, la han oído muchas veces, tantas veces, quizás es de unas parábolas más conocidas. Ahora vean con detenimiento, dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es una parábola muy conocida, muy leída, muy explicada. Ahora quiero que noten algo. Como dije, que solamente voy a poner de manifiesto y que no podré explicarlo porque sería otro tema que me llevaría bastante tiempo el poder explicar esta parte, pero además no tiene que ver necesariamente con lo que estamos estudiando ahora acerca de las cosas que debemos guardar antes de morir. Pero se lo pongo en su corazón para que usted lo observe, lo estudie y para que comience a ejercitar también su discernimiento espiritual. Cuando uno lee estos pasajes, hermanos, uno dice, ¿de qué dependió que la semilla brotara, hermanos? ¿De qué dependió que la semilla brotara? Por ejemplo, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Otra cayó en pedregales,
donde había mucha tierra y brotó y pronto, pero no tenía profundidad y se secó. Y otra cayó entre piedras y salió el sol, la quemó, no tenía raíz, y otra cayó en espinos y se ahogó. ¿De qué dependió, hermanos? ¿De qué dependió que la semilla brotara? Bueno, hasta este momento lo que decimos dependió del terreno donde cayó, ¿sí? ¿Sí, hermanos? Dependió del terreno donde cayó. Ahora, en la interpretación mayormente aceptada, se utiliza esta parábola para establecer que los tipos de tierra son una expresión metafórica o simbólica del corazón de las personas. 99.9% he escuchado esta explicación. El tipo de tierra es el tipo del corazón de la persona. La semilla cae en cierta tierra que es el tipo de corazón y no puede brotar y se seca. Ahora, y eso dice entonces que la actitud de una persona depende cómo va a crecer dicha semilla, el corazón. La mayoría de las personas piensan que en esta interpretación, la mayormente aceptada, y aun cuando creo que hay pasajes paralelos, hermanos, que parecen indicarlo así, creo, hermanos, que la mayoría de las personas dice que se refiere al corazón de las personas, el tipo de tierra. ¿Y usted cree eso? ¿Sí? ¿Cómo ve? Que el tipo de tierra es una representación del corazón de las personas. Miren, porque si fuera así, entonces diríamos que hay corazones más aptos que otros para recibir la palabra. Diríamos entonces, si es así, que hay corazones buenos y adecuados para creer. Diríamos entonces que las personas, como nacen, de alguna manera, entonces tienen un corazón más aceptable para oír la palabra que otras no. ¿Pero es eso lo que la Biblia habla respecto al corazón del hombre? Es lo que la Biblia dice respecto al corazón del hombre, diciendo que el hombre está corrompido y que está muerto y que no hay hombre alguno que busque a Dios. No puede haber corazones dispuestos y listos para recibir la palabra, y por eso creció ahí. Bueno, cuando se traduce esta forma y entender los tipos de tierra al corazón del hombre, hay un problema en este sentido con la enseñanza escritural de que el corazón del hombre está corrompido. Por naturaleza es depravado y por naturaleza no cree en Dios y se aleja de Dios y es irreconciliable con Dios. No hay corazones buenos y corazones malos, no hay corazones menos malos que otros o corazones más malos que buenos que otros. La Biblia lo establece como una corrupción completa, y Cristo dijo que del corazón salen los malos pensamientos, las abominaciones, las blasfemias, los homicidios, las mentiras, las hechicerías, el adulterio. Todo ello proviene del corazón, porque el corazón del hombre está corrompido, no medio corrompido, no medio bueno, está corrompido. Pero si decimos que las tierras ejemplifican el corazón del hombre, entonces decimos que hay buenos corazones que pueden aceptar la semilla. Y eso contradice la enseñanza escritura. Ahora, antes de decirle a qué se refiere eso, vean cómo se establece la fe resultante. ¿Cuál es el efecto que produce la palabra respecto a la fe? Vean el versículo, en la explicación de Cristo de la parábola, versículo 18. Versículo 18, vean por favor. Ahí mismo, versículo 18. Le preguntan a Cristo, bueno, ¿qué significa esta parábola entonces que dijiste? Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende. Así que nos dice que no puede existir una verdadera fe si no entiendes la palabra. No hay fe verdadera si no entiendes la palabra. Alguien dice, bueno, yo escucho y yo he oído un texto, mucha gente dice así,
que la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que yo voy a aventarse todas las cosas, este trabajo, aquella cosa, porque Cristo me fortalece y lo voy a lograr. No estás entendiendo la palabra y no puede llamársele a eso fe. Lo que tú estás haciendo es algo equivocado. Pensar que todo lo que tú vayas a emprender lo vas a lograr porque Cristo te fortalece para hacerlo es una equivocación. No estás entendiendo la palabra. Así que necesitas entender la palabra para que se produzca verdadera fe. Porque si no la oye y no la entiende, entonces se seca, no surge. Ahora, vean lo que dice, 18-19, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Oye la palabra y al momento le agrada, le gusta. Es decir, es lo que estaba buscando, lo que estaba tratando de oír y llena en ese momento un punto emocional de vida. Por eso dice que la recibe con gozo. Es decir, llenó la parte emocional que requería en ese momento al oír la palabra. La recibe con gozo. Pero dice el versículo 21 que tal condición de una persona cuando oye la palabra sin entenderla, sin comprenderla, simplemente la recibe con gozo porque fueron activadas en él sensaciones de sus necesidades que a través de la palabra se logró despertar en ese momento. Entonces la recibe con gozo, pero dice el versículo 21, pero no tiene ¿qué? Raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Bueno, precisamente la palabra oída, pero no profundizada, es decir, solamente se queda en un entendimiento superficial, no produce fe verdadera. Por eso no creo, hermanos, que la predicación debe ser motivacional, no puede ser tal condición. Por eso mucha gente se amontona a oír cosas motivacionales y por eso mucha gente dice, ¿cómo es que estas iglesias se llenan de cientos, de miles de personas? Bueno, porque reciben la palabra con gozo, porque se está incentivando esa parte de su necesidad o de sus sentimientos y la reciben con gozo, pero no tiene raíz, se seca. Ahora, vean lo siguiente, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así que la palabra oída no tiene algo importante en su vida, no es primaria en su vida, no le interesa tanto, no es lo esencial en su vida, porque lo esencial en su vida está alrededor de todo eso. Sí, ya escuché el domingo todo esto, pero tengo que irme rápido porque tengo que ir a trabajar, porque tengo que hacer las cosas, porque tengo que terminar de hacer aquello, lo otro, y de pronto decimos, tengo tantas cosas que hacer que no tengo tiempo para ir el domingo a escuchar la palabra de Dios, no tengo tiempo para leer la palabra del Señor durante la semana, no tengo tiempo para eso. Los afanes de la vida son la cosa primaria en muchas personas. Ese tipo de gente que escucha la palabra, no es importante para ellos la palabra, simplemente como que están llenando religiosamente algo. Hay que cumplir algo y lo tengo que hacer. Ahora, noten la última parte, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, oye y entiende la palabra. ¿Qué característica, amados, se requiere entonces para poder tener verdadera fe, creer Dios, tener esa fe verdadera? ¿Qué característica se requiere? Esa fe resultante, hermanos, es producto de oír la palabra y entenderla. En todo caso, esta es la enseñanza de esta parábola. Si tú quieres tener una fe y la fe es creer a Dios y quieres crecer en Dios, tienes que crecer en el conocimiento de la palabra. Tienes que oírla y entenderla. Oírla y entenderla. Pero ¿cómo entenderla cuando muchas veces estamos ya tan cansados mentalmente y ya nos cansamos de estar oyendo y estamos dormitando y ya queremos irnos? ¿Cómo entender la palabra cuando no tomamos, hermanos, tiempo suficiente durante el día a leer la palabra? Cuando no escudriñamos, ¿cómo tener esa fe? No puede haber fe si no se oye la palabra y se entiende. Esto es fundamental. Por eso le llamamos fe resultante. ¿Resultante de qué? De oír la palabra y entenderla. Ahora, vuelvo a remarcar esto para que tengamos el concepto correcto. La fe objetiva de la que la Biblia habla es aquella cuando siempre se está hablando que la persona que dice tener fe tiene frente a sí al objeto de esa fe, que es, en todo caso, en este momento, Cristo. Esa es la fe objetiva.
La fe resultante es cuando Cristo se fue y ya no está la persona ahí de Cristo, visible. Entonces, ¿qué creemos? Lo que dicen de Él, lo que Pablo, lo que Pedro, lo que Juan dijeron de Él, lo creemos, oímos la palabra, pero también la debemos entender para que haya una verdadera fe resultante. Ahora, ¿hasta ahí estamos bien, hermanos? ¿Sí? Ahora les dejo a ustedes el pensamiento para que lo estudien. ¿A qué se refiere entonces con el campo, la tierra? ¿Es el tipo de corazón del hombre? Hemos dicho que no puede ser, porque no hay mejores corazones para eso. Miren, tomen y pongan atención lo que dicen las palabras en cada uno de los versículos. Vean, por favor. Versículo 18. Oíd vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahora vean, este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Quién fue sembrado junto al camino? ¿Quién fue sembrado junto al camino? No. Vuelvo a leer otra vez, entienda ahí. El que oye la palabra, la semilla, el reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Quién fue sembrado junto al camino? La palabra no. El hombre que oye y no la entiende, ese fue sembrado en el camino. Él fue sembrado en el camino. Ahora, versículo 20. El que fue sembrado en pedregales. ¿Quién fue sembrado en pedregales? El que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Él fue sembrado en pedregales. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos. ¿Quién fue sembrado entre espinos? El hombre que oye la palabra, pero que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Ahora, por último, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra. ¿Quién fue sembrado en buena tierra? El hombre que oye y entiende la palabra. Así que entonces, hermanos, ¿qué es cada tipo de tierra? Bueno, cada tipo de tierra, hermanos, cada tipo de tierra es precisamente una acción soberana de Dios sobre los hombres. Es la manifestación de la soberanía de Dios sobre los hombres. Porque ¿quién puede sembrar a un hombre en pedregales? ¿Y quién puede sembrar a un hombre entre espinos? ¿Y quién puede sembrar a un hombre en buena tierra? ¿Quién, hermanos? Dios. Pero usted dirá, bueno, entonces el hombre no es responsable por entender, comprender y oír la palabra. Porque si Dios lo sembró allí, entonces, ¿cuál es la responsabilidad de ese hombre? Los pasajes paralelos a esto indican que la semilla que se sembró es la palabra. Pero Mateo nos dice que no solamente la semilla fue sembrada en el corazón del hombre, sino Mateo dice que el hombre fue sembrado en ese tipo de tierra. ¿Y quién lo sembró allí? ¿Quién lo sembró allí, hermanos? Dios. Ahora, ¿qué significa todo eso? Es lo que quiero que ustedes escudriñen, busquen, indaguen en la palabra. ¿Cómo es todo esto? ¿Cómo es que Dios, en su determinada voluntad y soberanía, siembra a los hombres en tales tierras? Volvamos a nuestro pasaje de 2 Timoteo 4. 2 Timoteo 4 para concluir. Dice el apóstol Pablo, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo más me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que es extensiva esta recompensa para todos, no solamente para él. Aquel que él ha guardado y ha peleado y ha estado listo, hace extensiva esta verdad. Ahora, evidentemente en este pasaje Pablo nos dice que él ha guardado la fe, le fue encargado algo y ha guardado la fe. Y no es la fe mística, la fe antropológica, ni la fe directa, ni la fe objetiva,
sino que aquí se utiliza la palabra fe como el conjunto de creencias o cuerpo doctrinal en la cual basamos nuestras convicciones. Eso es lo que llamamos una fe resultante. La fe resultante es el conjunto de doctrinas, de enseñanza de la palabra de Dios, que lo guardamos, lo atesoramos y que hacen en nosotros ejercer convicciones profundas. La verdad, hermanos, es que yo quisiera entender que todos los que hemos pasado por este proceso de enseñar, de estar siendo enseñados en la palabra de Dios, tenemos años ya en la iglesia, quisiera creer, hermanos, que sus convicciones son profundas, que ya nada los va a mover, nada. Pero a veces nos damos unas sorpresas tremendas, tremendas. Y no olvido este ejemplo que lamentablemente sucedió en una iglesia en Querétaro, que quizás ya alguna vez les comenté. El pastor, que ahora está actualmente en una iglesia del centro en Querétaro, ahora está ahí porque es un familiar secundario nuestro, está ahí porque precisamente no había de otra más que encargarse de la iglesia, porque el pastor anterior, los que conocen Querétaro son construcciones, lo que es el centro son construcciones antiguas, y está llena de iglesias católicas, lleno todo alrededor. Bueno, esta iglesia del centro estaba cercana a una iglesia pegada católica. Entonces, el pastor muy seguidamente le decía a esta persona que está encargada ahora, o siguió ahí encargada, que se quedara un momentito iniciar el culto, que él regresaba en un momento. Y así lo hacía y regresaba después de un tiempecito que cantaban y todo, y volvió otra vez y regresaba y otra vez. Y un día le dijo, espérate aquí porque voy a tardar un poco más. Y él le extrañó porque siempre hiciera todo eso. Y entonces lo siguió, dijo, ¿dónde va? Pues todo este tiempo estamos ya en culto, ¿y dónde va? Y va y se encuentra que entraba a la iglesia católica. Entraba a la iglesia católica, hacía todos sus rituales, pero aquella ocasión era especial, porque aquella ocasión lo estaban bautizando a este pastor, bautizando el sacerdote. Y fue un golpe terrible. ¿Cómo está haciendo esto? ¿Cómo es posible? Alguien que ha creído la palabra, supuestamente cree la palabra, pueda volver a esas cosas. ¿Cómo es posible, hermanos, que alguien que cree en el Señor Jesucristo pueda volver y arrodillarse frente a una imagen? ¿Cómo es posible, hermanos, que alguien que cree que ha sido perdonado de sus pecados tenga que pedirle perdón a un hombre y que lo absuelva de sus pecados? Es imposible de creer, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Ustedes dirán, hermanos, se está equivocando, pero esto fue realidad y está documentado, salió en la prensa en Querétaro. Entonces, yo quisiera creer, hermanos, que todos nosotros tenemos una convicción profunda en lo que hemos creído. ¿Pero de dónde viene todo eso? Del conjunto de enseñanzas, de doctrina, que nos ha sido entregado en su palabra y que produce en nosotros profundamente convicciones. Por eso llamamos a esto una fe resultante, porque el estudio de la palabra, el oír la palabra y entenderla, profundiza cada vez más en nosotros convicciones. Y cada vez que más entiendo y comprendo estas verdades, las profundiza más y hace más profundo mi entendimiento y aprecio la grandeza de la palabra de Dios, lo que Dios ha querido hacer cuando en nuestras vidas entendemos y comprendemos que no somos personas que aparecieron de pronto al azar aquí en la tierra y que de pronto por actos fortuitos llegamos a conocer a Cristo o llegamos en este momento a una iglesia. Cuando entiendo y comienzo a ver en la palabra de Dios que todo eso fue un proceso de llamamiento de Dios que desde la eternidad el Señor tenía previsto en su plan y que fue desarrollando parte por parte. Cuando lo profundizo y lo veo en la palabra de Dios, crece más mi amor y mi convicción por quién es Dios y por lo que Él hace, que por aquello superficial que descansa solamente en mí. Por eso, hermanos, la palabra del Señor, este conjunto precioso de la palabra de Dios que podemos entender y comprender y que lo podemos observar de manera doctrinal, comienza a reforzar en mi mente y en mi corazón y a profundizar convicciones. Entonces, es un precioso regalo. Cada vez que usted da la palabra de Dios y entienda algo nuevo, deberá glorificar a Dios en ese momento y decir, oh Señor, como decía David, estas cosas
que las escondiste de los sabios, las has revelado a gente como nosotros. Por eso creo, hermanos, que es importantísimo que la palabra de Dios sea predicada desde este púlpito siempre, y debemos guardar siempre esto, sea predicada de manera expositiva, siempre, mediante una explicación exegética de cada pasaje, y no solamente querer oír enseñanzas motivadoras. Esa enseñanza motivadora que a muchos les gusta y se amontonan para oírla es una predicación que se recibe con gozo, pero no tiene raíz. Esta es la clase de fe de la que se habla en la mayoría de los pasajes de las epístolas del Nuevo Testamento cuando hablamos de la fe resultante. El entendimiento, el oír la palabra, el estudiarla, el organizarla y comprenderla tal a la luz de toda la Escritura para que podamos saber que esta es una doctrina verdadera y que la podemos probar con las Escrituras. Y es a lo que se refiere todo el Nuevo Testamento como este conjunto de fe que nos ha sido entregado. Dice Judas 1:3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta palabra que nos ha sido dada, estas verdades, estas doctrinas, contiende ardentemente. Hay gente que dice, no, yo no quiero meterme en tales asuntos, yo no quiero, simplemente yo te digo, si le quieres creer, contiende ardientemente por la palabra. En Judas 1:20 dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, edifícate sobre la fe. ¿Cuál fe? La palabra de Dios, el conjunto de doctrinas. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cuál fe? La palabra enseñada, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En Colosenses 2:7 dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En 1 Timoteo 1:19 dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Está contradiciendo todo aquello que cree. En Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No lo que él dice creer, sino lo que ha enseñado. Primera de Pedro 5:9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y sí podemos seguir con textos y textos y verán que todas las veces que se refiere a fe, la gran cantidad de textos que hay se refieren a la doctrina, a la enseñanza. Y hermanos, mucha gente, hermanos, se ha ido de nuestra iglesia porque dicen, no puedo creer esa, no puedo guardar esa fe, yo no puedo tolerar esa fe. Sí ha habido gente que me lo han dicho, lamentablemente, no puedo tolerar esa fe. Me lo han dicho así, no vendremos más. Pero hermano, tienes años, no puedo, no tolero esa fe. Así que, ¿no creen que tenemos un precioso regalo que guardar, hermanos? Hermanos, la palabra de Dios que nos ha sido dada y el entendimiento de ella y la profundización de esta palabra que va fortaleciendo nuestras convicciones y la van profundizando, nos deben volver inamovibles. ¿Por qué? Porque dice Pablo a Timoteo, a mí me fue entregada y la he guardado. La guardé. ¿Por qué la guardó? Porque le dice a Timoteo, te puedes desviar la fe, Timoteo. Puedes naufragar en tu fe, Timoteo. Incluso puedes apostatar de la fe y te puedes extraviar de la fe y se puede trastornar la fe de algunos también y puedes salir reprobado en la fe. Timoteo, le dicen sus 2 cartas, ten cuidado de esa doctrina, de esa fe que te ha sido entregada. Hay que guardar la fe, porque Dios nos ha concedido este privilegio y porque no debemos creernos elitistas respecto a los demás y tampoco pensar, hermanos, que los demás no tienen lo que tenemos, pero lo que te fue entregado, guárdalo, ámalo, atesóralo.
Porque nadie, hermanos, puede tener el carácter santo que Dios demanda si no conoce a ese Dios santo. Nadie puede tener convicciones profundas en Dios si no conoce concienzudamente el consejo de Dios. Nadie puede enseñar con autoridad y decirle, hijo, mira, así dice Dios, si no está seguro de lo que Dios dice. No es lo que tú dices creer o que quieres que diga acerca de Dios. La única forma de guardar la fe, hermanos, es vivir de acuerdo a esa fe, y entonces hará de nosotros que tengamos que escudriñarla, entenderla, oírla. No solamente oírla, sino entenderla y luego guardarla, atesorarla. Espero, hermanos, en el Señor, que aunque no estemos de acuerdo o no nos gusten muchas cosas, lo más importante que tú puedes pensar, hermano, en esta iglesia, es que puedas atesorar lo que te ha sido entregado, que lo puedas guardar y llamar a Dios, al Dios de la palabra. Vamos a orar, por favor, hermanos. Te rogamos, Dios, en esta mañana que abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya nuestros corazones. Te ruego en el nombre de Cristo, Señor, que nos permitas comprender la gran bendición de tener esa fe. Y luego, Padre, como dice tu palabra, podamos ser unificados en la fe. Te ruego, Padre, que nos permitas en esta mañana comprender que tenemos un precioso regalo en tu palabra, y cuando escuchamos y cuando entendemos tu palabra y cuando la abrimos y la leemos y encontramos cada vez más un entendimiento de lo que tu palabra dice, Señor, eso nos arraiga, nos profundiza, nos hace dar fruto, Señor, el fruto que tú deseas. Cada uno de nosotros aquí presentes, Señor, nos ha sido entregado y entregado la fe, y tenemos la responsabilidad de guardarla. Permítenos, Señor, cumplir esto antes de morir. Que no haya absolutamente nada que nos quite la bendición de decir, he guardado la fe. Ayúdanos, Padre. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pónganse de pie, vamos a culminar nuestro culto de esta mañana. Vamos a orar por las ofrendas y luego ser despedidos con un canto. Próximo jueves tenemos culto de oración. El próximo jueves, el viernes las hermanas tienen una reunión presencial, el próximo viernes. El sábado los jóvenes no hay reunión este sábado, Eder, ¿verdad? No, el sábado no hay reunión hasta el 23. Y varones y